¿Alguna vez has sentido que tu perro te entiende más de lo que crees posible? ¿Te has preguntado si hay algo más en su mirada y su comportamiento? En este vídeo, te traemos una historia intrigante que descubrimos en internet y que hemos adaptado para cautivar tu curiosidad. Prepárate para sumergirte en un mundo de misterio y conexión profunda entre humanos y perros. ¿Qué sucede cuando un hombre descubre que su perro puede hablar? ¿Cuál es el secreto oculto detrás de esta sorprendente habilidad? Acompáñanos en este relato fascinante que desafía los límites de la realidad y explora la existencia de un vínculo sobrenatural entre nosotros y nuestros fieles amigos de cuatro patas. No te lo pierdas. Hola. Esto que me sucedió fue algo que me dejó profundamente impactado y atemorizado. Durante mucho tiempo, esta historia me robó el sueño y me mantuvo en un constante estado de intranquilidad. Raras veces me he atrevido a compartirla, ya que aquellos a quienes se la he contado simplemente no me creen, o peor aún, me tachan de imaginativo o de estar bajo los efectos de una ilusión. Sin embargo, al sumergirme en la lectura de las historias sobrenaturales que otros han compartido, me he dado cuenta de que numerosas personas han experimentado encuentros paranormales similares. Inspirado por su valentía, he decidido contar mi relato. Resido en un elegante departamento ubicado en la pintoresca colonia Narvarte Poniente, en la Ciudad de México. En aquel fatídico día, después de una ardua jornada laboral, llegué exhausto a casa. Mi perro, un majestuoso pastor alemán llamado Anthrax, solía darme la bienvenida saltando y jugueteando alegremente, su manera peculiar de indicarme que anhelaba un paseo en el cercano parque. Aunque mis fuerzas flaqueaban y mi disposición no era la más entusiasta, comprendí que era mi responsabilidad atender las necesidades de mi fiel compañero. Nos encaminamos hacia el parque, y a pesar de ser un perro de considerable tamaño, Anthrax estaba bien educado y carecía de cualquier rastro de agresividad hacia otros animales o seres humanos. Por ende, era mi costumbre permitirle corretear libremente por el lugar, siempre asegurándome de recoger sus excrementos para mantener el espacio limpio y ordenado. Mientras observaba a Anthrax deleitándose con su entorno, decidí descansar brevemente en una de las bancas del parque. El perro me miraba y corría a lo lejos, buscándome con sus ojos llenos de complicidad, y cuando lograba encontrarme, continuaba su juego como si fuera un niño lleno de alegría. De repente, un niño se acercó y se paró a mi lado. Con una gran sonrisa, el pequeño admiraba las acrobacias de Anthrax. Volví mi rostro hacia él y me preguntó: ¿Es tu perro? Asentí con la cabeza y le confirmé que Anthrax era, en efecto, mi compañero canino. El niño me sorprendió con una afirmación desconcertante: ¿sabes que tu perro puede hablar? El desbordante mundo imaginativo del pequeño quedó al descubierto, y para no despojarlo de su fantasía, sonreí y asentí como respuesta a su pregunta. Dando media vuelta, el niño se marchó, sin dejar de sonreír, pero antes de alejarse me lanzó una revelación inesperada. Mi perro me ha contado que el tuyo pertenece a ellos. Su enigmática afirmación despertó mi curiosidad, y con genuina intriga le pregunté cómo podía saberlo. El pequeño respondió con naturalidad: solo pregúntale a Anthrax. Me dejó desconcertado por las palabras del niño, pero decidí tomar su sugerencia como un juego. Miré fijamente a Anthrax y con un dejo de incertidumbre, le formulé la pregunta que se me había ocurrido. Anthrax, ¿puedes hablar? En ese instante, la actitud de Anthrax cambió drásticamente. Me miró directamente a los ojos durante un breve instante y luego se dio la vuelta lentamente, alejándose de mí con paso cauteloso hasta llegar a su tapete, donde dio vueltas antes de acostarse. Su comportamiento resultó extraño,
ya que normalmente se mostraba alegre y juguetón cuando le hablaba. Sin embargo, no le di demasiada importancia y me dirigí a descansar. El agotamiento se apoderó de mí y me sumí en un profundo sueño. En mitad de la noche, fui despertado por un estruendo en la cocina. Me levanté rápidamente y con cautela me acerqué a investigar. Al pasar junto al lugar donde Antrax solía descansar, noté su ausencia. Seguramente fue a ver qué pasó en la cocina, pensé para tranquilizarme. Pero al llegar allí, me encontré con todo en orden y Antrax no estaba presente. La situación me pareció sumamente extraña. Llamé a mi perro, pero él no apareció. Finalmente, salió de una de las habitaciones vacías, me miró sin acercarse y se dirigió nuevamente a su tapete, como si fuera un extraño o como si no le importara mi presencia. Al día siguiente, al regresar del trabajo, abrí la puerta de mi hogar, pero esta vez Antrax no acudió a recibirme. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Intenté llamarlo, preocupado de que pudiera estar enfermo, pero nuevamente salió tranquilo de la habitación y me observó sin hacer ningún movimiento. Le mostré su correa, indicándole que era hora de salir, pero me ignoró por completo y se dirigió nuevamente a su tapete. Era evidente que algo extraño estaba sucediendo. Lleno de dudas, llamé a un amigo veterinario para pedirle su opinión. Le expliqué la situación y él sugirió que la falta de energía de Antrax podría deberse a su avanzada edad. No obstante, esa explicación no encajaba del todo, ya que la energía de mi perro parecía haberse desvanecido repentinamente en tan solo un día. Preocupado, acordé una cita para llevar a Antrax al veterinario al día siguiente. Esa tarde decidimos quedarnos en casa. Durante la noche, mientras yacía en la cama, mis pensamientos se enfocaron en mi querido perro, esperando que su condición no fuera grave. Intenté conciliar el sueño, pero unos minutos después, en medio del silencio, escuché un sonido que parecía ser la puerta abriéndose. Mis sentidos se agudizaron y con temor tomé un bastón que guardaba cerca, el cual tenía una espada ornamental incrustada. Silenciosamente, me deslicé fuera de mi habitación. En la oscuridad pude distinguir que la puerta de la casa estaba abierta. No había nadie a la vista y tampoco había rastro de Antrax. La preocupación se apoderó de mí, pues era imposible que el perro hubiera salido, ya que siempre cerraba con llave. Mientras avanzaba por el pasillo, pude escuchar unos pasos sigilosos detrás de mí. Mi cuerpo se paralizó por el terror. Al girarme, vislumbré una figura que se movía rápidamente y salía de la casa. Grité el nombre de Antrax, esperando que viniera en mi ayuda, pero él no salió de su escondite. Con determinación, cerré la puerta con fuerza y la aseguré. En el silencio que siguió, mis manos temblaban de miedo. Decidí esperar hasta la mañana para abrir la puerta, que ahora mostraba marcas de arañazos en su superficie. ¿Quién habría intentado entrar en mi casa? ¿Y qué había querido decir esa voz entrecortada que afirmaba que Antrax sabía hacer cosas más allá de hablar? El día siguiente, Antrax había desaparecido por completo. Busqué en cada rincón de mi hogar, llamé su nombre en vano, pero no obtuve respuesta alguna. La sensación de vacío y tristeza se apoderó de mí. ¿Qué había ocurrido con mi fiel compañero? ¿Había sido secuestrado? ¿O acaso algo más siniestro se encontraba detrás de su desaparición? Las semanas y los meses pasaron, pero Antrax nunca regresó. Sin embargo, en ocasiones, cuando regresaba a casa, creía escuchar sus pasos familiares, como si estuviera allí para recibirme después de un largo día de trabajo. Incluso en las noches, en la quietud de mi hogar, podía percibir sus movimientos por la casa,
como si estuviera presente en espíritu. Aunque no podía asegurarlo, había momentos en los que sentía su presencia a mi alrededor, como si Anthrax aún estuviera cuidándome desde otro plano. Su partida dejó un vacío en mi corazón y una pregunta sin respuesta: ¿qué había ocurrido realmente con mi querido perro? Quizás nunca sabré la verdad detrás de su misteriosa desaparición, pero una cosa es segura: aprendí una lección inolvidable. Nunca le digas a un perro que hable, pues nunca sabrás qué secretos o entidades podrías invocar. La conexión especial que compartimos con nuestros fieles amigos peludos es un vínculo sagrado que no debe ser alterado por deseos o curiosidades que podrían llevarnos por caminos oscuros y desconocidos. Desde aquel día, siempre recordaré a Anthrax con cariño y gratitud por los momentos de alegría que compartimos juntos. Su partida dejó una huella imborrable en mi vida, recordándome que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión y que debemos respetar los límites entre los reinos humano y animal. Así concluye mi relato, una historia en la que la realidad y la fantasía se entrelazan en un halo de misterio. La ausencia de respuestas concretas sobre lo ocurrido con Anthrax me llevó a sumergirme en la investigación de fenómenos paranormales y su relación con los lazos profundos que establecemos con nuestros animales de compañía. En mi búsqueda de respuestas, me encontré con testimonios de personas que afirmaban haber experimentado situaciones similares. Relatos de perros que hablaban en momentos excepcionales, revelando secretos ocultos o transmitiendo mensajes de otro plano. Aunque eran historias difíciles de creer, decidí que valía la pena indagar más a fondo. Me adentré en libros antiguos, consulté a expertos en lo paranormal y me uní a comunidades en línea donde compartí mi propia experiencia. Fue entonces cuando conocí a un investigador de lo sobrenatural, el Dr. Jonathan Sinclair. Su renombre en el campo de lo inexplicado era reconocido internacionalmente. El Dr. Sinclair, intrigado por mi historia, decidió ayudarme a desentrañar el enigma detrás de la desaparición de Anthrax. Juntos, realizamos sesiones de comunicación espiritual y experimentos para contactar con entidades del más allá. En una ocasión, durante una sesión de espiritismo, una presencia se manifestó y nos transmitió un mensaje enigmático: los guardianes del umbral tienen su secreto, pero la respuesta yace en el vínculo entre humano y canino. Esta revelación desconcertante nos llevó a profundizar en las creencias de antiguas culturas que veneraban a los perros como guardianes y guías espirituales. Descubrimos que, en ciertas tradiciones, se creía que los perros tenían la capacidad de acceder a dimensiones más allá de lo terrenal y comunicarse con seres de otros planos. Nuestro viaje en busca de respuestas nos llevó a lugares remotos y místicos, donde nos encontramos con chamanes y sabios ancianos que compartieron sus conocimientos ancestrales. A medida que nos adentrábamos en estos territorios desconocidos, comenzamos a comprender que existía una antigua profecía que hablaba de perros elegidos, cuyo destino estaba entrelazado con el de los humanos. Según las leyendas, estos perros eran portadores de sabiduría ancestral y tenían la capacidad de trascender los límites de la vida y la muerte. Se decía que, en momentos de crisis, estos seres podían desaparecer temporalmente para cumplir una misión trascendental y luego regresar en forma espiritual para continuar protegiendo a aquellos a quienes habían sido asignados. Créditos al autor original. Esta historia se basa en una narrativa que encontré en internet y he modificado algunos elementos para adaptarla y llevarla al público.